Y entonces, ¿por qué los seres humanos pensamos mal acerca del calentamiento global? Y reflexión que nos llevamos de este video es que nuestra, digamos, espíritu competitivo puede hacer muchas veces la diferencia. Y a pesar de que somos seres humanos que somos por naturaleza sociales también, eh, individuales, pues siempre obedecemos a una razón social y algo muy importante que hablaba allí era el tema de la exposición social, cómo la exposición social de alguna otra manera genera un incentivo, un reforzamiento positivo sobre la manera en cómo actuamos y cómo ese reforzamiento positivo conlleva al desarrollo de un hábito que genera un cambio en la forma de interactuar, de pensar y de actuar frente a una situación en específica. Entonces, con eso, chicos, vamos dando entonces inicio a hablar un poquito de esta segunda unidad en donde vamos a hablar un poco de la sociedad como organización social, el fenómeno, los fenómenos poblacionales y el desarrollo urbano y rural como aspectos importantísimos a analizar a la hora pues de hacer una intervención social con fines de generar hábitos de consumo y digamos de acción ambientalmente responsable y sostenible. ¿Listo? Entonces, empezamos con esta imagen, la conducta humana y sus dimensiones. Ah, oigan, somos tan iguales, pero tan distintos en la manera de pensar, la manera de interactuar, la manera de afrontar ciertas situaciones, que a pesar de que fisiológicamente estamos estructurados de la misma manera, pareciera de que neurológicamente hubiera algo. No soy tan conocedor porque realmente mi profesión no es psicólogo, soy administrador ambiental, pero considero bajo mis vivencias que debe existir algo en el cerebro, en las relaciones neurológicas, en esas conexiones neurológicas que conllevan a que una persona desarrolle ciertas conductas, ciertos hábitos que creo, a mi parecer, y ustedes me corregirán si estoy mal, que son el resultado de vivencias que la persona ha estado puesta durante el desarrollo, durante toda su etapa de niñez, crecimiento y adolescencia. ¿Cierto? Para eso vamos a ver este video que me parece interesantísimo. Que es muy corto, este sí les prometo que es corto. eh, pero tenemos problemas y es el que, bueno, no coloqué el enlace en el video y creo poder identificarlo en YouTube. Pero es un video muy interesante que nos hace reflexionar un poquito en la manera en cómo nos comportamos en nuestras conductas y en la manera en que el ser humano reflexiona y acciona frente a situaciones muy particulares. Entonces regálenme un par de minuticos por acá mientras que el internet le da la gana de arrancar, de hacer conexión, de hacer clic y yo pueda presentarme el video. Vamos a ver por acá. Un segundo, aquí, acá, acá. La conducta humana y sus dimensiones. La conducta humana y sus dimensiones. Para que analicemos. Analicemos eh, eso que es bien interesante. Vamos a ver, caricatura. Que realmente es una caricatura. Por acá. Conducta humana. Aquí está. Aquí está el comportamiento humano. Revisemos este video que es sumamente interesante y es de Brian David y habla sobre el comportamiento humano. ¿Sí? Empecemos. No, no es algo en lo que le debamos de prestar tanto atención al audio, sino sobre todo a las acciones, al comportamiento, a la forma en cómo responden los dos individuos hacia ciertas situaciones. Empecemos entonces por acá.
2 segundos, por favor. Vamos aquí a revisar. Ok, listo. Está todo bien. Hi, John? Sorry I'm late. Hi. You must be Scarlet. Yeah, it's, nice to meet you. The pleasure's all mine. Oh, el placer es mío, le dijo. Oh, here. Take a seat. Toma Sure. asiento. Oh, claro. Yeah, I hope you're hungry, cause I already ordered our food. Oh, great. I'm starving. I got us something that's low in carbs and high in antioxidants, so you won't get fat. Excuse me? Looks like you don't have that problem. You done some modeling? You've got amazing eyes. Sweet accent. That's French, isn't it? No. More like Wisconsin. You're born cheesehead here. You ever had any cheese from Wisconsin? Oh no. Cheese makes me gassy. Oh, dinner's here. Let's spice things up. I hope you're excited for the main course. I know I am. Dinner is served. Oh my god, are you okay? Oh, fine. Hey, my son's playing. Time for some real dancing. Oh, hey, spin move. I like it. Jazz hands. What do you say? Time for some dessert? Oh, what's wrong with you? Oh, wait, Scarlet! What do you want? Scarlet, look, I'm sorry. I was an idiot. Yeah, you were. What was all that? Look, I know I seem crazy, but my mind was all over the place trying to be someone I thought I'd like. I'd like to show you the real me. I don't know. Go dancing. I like the sound of that. Did you have anything else in mind? So, about that second date? Forget dating. Let's start a family. Vemos entonces cómo somos seres de emociones. Somos seres emocionales. Y cómo usamos esas emociones para incentivar o para promover
nuevos comportamientos que a la final se traduzcan en nuevos hábitos, pues ahí está el gran reto y ahí está, eh, digamos, digamos, el arroz con mango de todo este asunto, y es como ustedes como psicólogos intervienen, analizan situaciones, roles, personalidades, conductas y generan una estrategia de intervención para modificar esa conducta y para generar un nuevo hábito que conlleve a un beneficio común. Y eso es algo de lo que vamos a hablar, pero para eso, antes de comenzar a escudriñar ese aspecto, esa partecita de la asignatura, antes de comenzar a analizar esos aspectos, hay que primero aterrizar un poco en cómo estamos, digamos, constituidos como sociedad y cómo esa estructuración y esa, sí, cómo esa estructuración genera un esquema mental de ese escenario sociocultural y cómo eso se traduce a una manera de organizarnos, ¿cierto? Por eso vamos a empezar hablando de esto, del escenario sociocultural. Y escenario está dado por un proceso que implica pues, un aprendizaje y una construcción colectiva de ideas y propuestas que en su manera de ser se cimentan en la democracia y en la manera en la que se incluye a toda la gente y que se transcienda a una equidad social bajo una realidad socioeconómica de una comunidad en específico. Esa comunidad está organizada socialmente de alguna manera y se asume entonces ese término de sociedad a referirse a la sociedad humana, ¿cierto? Y la manera en cómo conscientemente o inconscientemente se establecen esas relaciones de cooperación entre los diferentes actores de una sociedad. Estas relaciones pueden ser muy simples, pero también pueden ser muy complejas. Y según la forma, la propiedad o la no propiedad en la que prevalezcan, se pueden denominar o pueden ser entendidas como organización social. José Luis San Pedro decía, la conducta humana lo que no es orgánico es social. Perdón, vuelvo y leo. En la conducta humana lo que no es orgánico es social. Es decir, que lo social es el resultado de la interacción que se da como grupo social, como organización social. Y es lo que muchos conocen como la cultura. ¿Listo? Nuestra conducta es genes, adrenalina, etcétera, combinados con la educación y los condicionamientos sociales. Importante el tema de la educación, porque es un eje transversal en el desarrollo de todo individuo como agente social. Pero también es importante el tema de condicionamientos sociales, porque pueden marcar límites frente a cómo una persona actúa, interactúa, percibe o identifica un elemento de su entorno como propio, de tal manera que genera un sentido de pertenencia o genera un sentido de propiedad frente a lo que le rodea y frente a lo que lo condiciona de cierta manera. ¿Sí? La conducta humana, que tanto menciona José Luis Sampero, no es más que el conjunto de actos, comportamientos exteriores de un ser humano que resultan siempre muy visibles y plausibles y que son observados por otras personas. Esa conducta humana puede ser muy variada y puede centrarse en la manera en cómo hablas, por ejemplo, en mi caso, en la manera como caminas, o en la manera simple en cómo te relacionas con otras personas. Por lo tanto, el comportamiento es lo que vemos de la conducta. ¿Sí? Entonces, la conducta humana